Buenas tardes, somos el equipo que hablará sobre la generación del 98. Los integrantes son Vicente Carrizosa, Sara Melendres, Teresa Pedrín y su servidora Andrea Esquivel. Para comenzar, hablaremos del desastre del 98. El desastre del 98 fue el conflicto bélico entre España y Estados Unidos en 1898. El 25 de abril del mismo año, Estados Unidos le declaró la guerra a España, con la intención de expulsarlo de Cuba y hacerse de sus tierras en el Caribe y Filipinas. Días antes, Estados Unidos había ordenado que habría guerra si España no le vendía Cuba. Pero a pesar de esto, España decidió negarse, aún sabiendo y conociendo que existía una enorme deficiencia de fuerzas. El gobierno de Estados Unidos siguió la doctrina del presidente Monroe a comienzos del siglo: América para los americanos. Cuba y Puerto Rico se encuentran cerca de las costas de Estados Unidos. Y eso, al gobierno de Washington, le resultaba molesto desde años atrás tener presencia extranjera cerca de sus costas. Para el 15 de febrero del 98, el acorazado norteamericano Maine explotó en el puerto de La Habana, donde murieron más de 250 tripulantes. El buque había llegado días antes para proteger los intereses de Estados Unidos. Las últimas investigaciones apuntan a un accidente de la explosión, pero la opinión pública norteamericana fue unánime. Se acusó a España de sabotaje. La prensa exigió represalias al gobierno español e incluso ofreció recompensa a quien encontrara a los culpables, obviamente españoles, de la tragedia. Para este punto, era casi imposible para España evitar la guerra, por lo que el gobierno envió una escuadrilla de tripulantes a Cuba para reforzar su protección y otra a Filipinas. Para el 1 de mayo, España sufre su primera derrota. Las embarcaciones norteamericanas arrasaron con las españolas. El 3 de julio, en la bocana de la bahía de Santiago de Cuba, tiene lugar la batalla definitiva de la guerra. Por dentro estaba la flota española siendo dirigida por el almirante Cervantes. Cervantes dio la orden de atacar, pero no por su propio mérito o su propia creencia, sino que él seguía direcciones e indicaciones del gobierno. Tras 4 horas de combate, la escuadrilla española sufre una derrota aplastante. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma el Tratado de Paz en París, donde reconoce la independencia de Cuba y cede todos sus derechos de Filipinas y Puerto Rico a Estados Unidos. Esto marca el fin del Imperio Español y el comienzo del Imperio Americano. Y, consumada la derrota, los 150,000 sobrevivientes regresan a España. Después del desastre, que así fue reconocido por los españoles, el ánimo de los mismos cae abruptamente. Pero en este mismo tiempo, aparece un grupo de intelectuales que más adelante serán reconocidos como la generación del 98. Hasta aquí llegó mi parte, paso a mi compañera Sara para explicar sobre la generación del 98. Gracias por escuchar. Como bien ahora saben, en la bocanada de la bahía de Santiago de Cuba tuvo lugar la batalla decisiva de la guerra el 3 de julio. España fue finalmente derrotado y 3 meses después, en octubre de 1898, España firma el Tratado de Paz, donde se reconoce la independencia de Cuba y cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. En ese entonces, España contaba con 18 millones de habitantes, el 65% de los cuales eran analfabetos. Esta es una cifra increíblemente grande, sumamente grande. Así que cuando España pierde sus últimas colonias en esta batalla, de las cuales su economía dependía, España entra en crisis económica. Los españoles estaban acabados y parecía que la tristeza y el desánimo atacaron a toda España. Y con ello, más tarde, surge un grupo de eruditos que se le conocerá como la generación del 98, quienes a forma de rebeldía y análisis buscan expresarse. Este conjunto de pensadores, escritores y científicos tendían a la precisión léxica, eligiendo palabras justas
evitando oraciones excesivamente complejas. Y además, sus temas se centraban en lo que ocurría en España, ya que creían que era un momento adecuado para la regeneración moral, social y cultural del país. Ellos lo creían firmemente y entonces tocaban ese tema existencial y filosófico en sus historias, tales como preocupación por el sentido de la vida, el destino de los hombres. Para ellos, cabe recalcar, esto es sumamente importante. Para ellos era mucho más importante la idea transmitir que la forma. Este es lo más importante como característica. Ellos mantenían una visión unificadora de España, se sentía su amor por ella y toman el paisaje castellano como símbolo de esta fusión, como símbolo de esta unión. Ellos manifestaban constantemente su rechazo por la sociedad burguesa, por la élite. Eran antirrealistas y pesimistas. Esto se podía ver en sus escritos. También están muy influenciados por las corrientes filosóficas europeas de esos momentos y por el regeneracionismo español. Sus temas siempre caían en la defensa de la España, las tierras, su historia y valores. ¿Por qué? Porque se puede percibir su preocupación por lo que ocurre en la España de esos momentos. Y por qué no, también sus deseos. Se nota. Ahora pasemos al estilo que los caracterizaba. Ellos tenían la sobriedad, la voluntad antirretórica. También tenían un estilo cuidado y pulido. El gusto por las palabras tradicionales y castizas. El lenguaje de la calle, ¿sí? Es decir, las palabras que utilizaría un campesino de sencilla comprensión. Son palabras fáciles que cualquiera podría entender, básicamente. Y el subjetivismo y el lirismo, el alma del autor y el paisaje se funden. Básicamente ellos buscaron renovar todo lo que se conocía de la literatura. Rompieron moldes, rompieron todo esquema establecido. Se criticó la realidad y se plantearon transformaciones. Fueron los rebeldes, en el mejor sentido de la palabra. El ensayo fue el género principal que ellos utilizaron para escudriñar y analizar lo que ocurría en la España de esos años. Ahora, a continuación, mi compañera les hablará sobre los principales autores y algunas obras más importantes pertenecientes a esta generación. Bien, a mí me tocó hablar acerca de las obras y autores de la generación del 98. Si bien mis compañeras ya contextualizaron un poco acerca del desastre del 98 y el momento en el que se da esta generación, hay que destacar que, había un momento de decadencia sociopolítico con la caída del Imperio Español y generó esto unos sentimientos de indignación, de malestar, mismos sentimientos que generan un vínculo entre las personas, especialmente entre estos autores que son los de la generación del 98. Vínculos de crisis existencial, de preocupación por los valores hispánicos y patrióticos. Entonces son muchas similitudes que los unen, además de que son de la misma edad o variando algunos años, por lo cual tienen también otras similitudes como un lenguaje, un tipo de lenguaje generacional, además de un tipo de pensamiento por su formación, porque todos tenían como la misma formación intelectual, es decir, todos eran escritores, pensadores, poetas, periodistas, tenían como afinidades que les permitieron unirse, además de estos sentimientos negativos que tenían, ¿no? En la generación del 98 se trata también de traer de nuevo aquellas obras medievales que se estaban dejando de lado
Es común que los autores citen autores medievales o que hablen, por ejemplo, del Cantar de Mio Cid, entre otros. También tratan de rescatar un poco de la filosofía. Es común que hablen de Nietzsche, de Schopenhauer o de algún otro filósofo o tema filosófico. También tratan de usar un lenguaje de palabras castizas y tradicionales por aquello de que todas las personas entendieran, ¿no?, sus obras, que todas las personas pudieran acceder a ellas. También tratan de retratar el paisaje de una manera real, no de embellecer, no se preocupaban por el embellecimiento de las palabras para que así las personas fuera más fácil que lo sintieran y que tomaran el mensaje correcto. Bueno, se habla de que hubo 3 autores que fueron los pilares fundamentales para la formación de la generación del 98. Se habla de Azorín, Baroja y Maeztu como los 3 principales, porque ellos años atrás habían publicado un ensayo que los llevó que fue como antecedente a la generación del 98. Después viene Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Valle Inclán, entre otros autores que fueron surgiendo después y pues muchos que fueron influenciados después de estos años. Yo voy a hablar solamente de 3 autores para enfocarme en ellos y hablar un poco acerca de las características de sus obras. Voy a hablar primeramente de Pío Baroja. Pío Baroja nació en 1872 en San Sebastián. Él fue un médico que fue incursionando en el periodismo y la política para después incursionar en la literatura. Él se enfocó en géneros como la novela y el teatro. Y bueno, su obra gira en torno a reflexiones filosóficas, confesiones políticas, humorismo, aventuras y crítica social. Sus novelas se basan en la vida de un personaje o la historia de un personaje que va evolucionando en estos temas existenciales. Además, bueno, su obra él la fue agrupando en trilogías. Se dice que casi toda su obra se agrupa en trilogías y las novelas que fueron casi las finales, que ya no las agrupó, se caracterizan o se nombran como novelas sueltas o historias sueltas. Entre las trilogías más conocidas se encuentra La lucha por la vida, Mala hierba, por ejemplo. Y bueno, Pío Baroja muere en 1956. Otro autor del que voy a hablar es el ya conocido por nosotros, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nace en Bilbao en 1864. Miguel de Unamuno es conocido, no solo por pertenecer a la generación del 98, sino es una de las personalidades más destacadas de la literatura española del siglo XX, ya que Unamuno cultivó todos los géneros, teatro, poesía, ensayo, prosa, y bueno, ellos en todos estos géneros preside 2 ejes temáticos recurrentes que son España y el sentido de la vida humana. Reflexiona en España sobre la literatura, sobre la historia, sobre la filosofía antigua y sobre el presente, sobre lo que estaba pasando, sobre los males y sobre la necesidad que tenía de un cambio de espíritu y de una renovación de ideas. Bueno, Unamuno es muy famoso porque juega con los estilos y crea nuevos estilos. Esto lo podemos ver en la creación de la Nívola, que es caracterizada por un único personaje que va pues rondando temas filosóficos y se hace un monólogo interior del personaje, una trama sencilla y bueno, este nuevo género que él crea lo vemos en su novela Niebla. Y bueno, dije que él abarcaba todos los géneros y a través de ellos expresa preocupaciones filosóficas, la angustia de la muerte, el deseo de eternidad, la búsqueda de la fe, que son temas que comparte con otros autores. Se dice que su poesía fue infravalorada por él mismo y por otros autores y que se da a conocer muchísimo después de otros géneros, que por eso no es tan conocido por su poesía, sino es más conocido por la novela o el ensayo. Entre las obras que podemos mencionar de Unamuno se encuentra su primera novela, que es Paz en la Guerra, de 1897, un año antes del desastre del 98. De ensayo tenemos uno, por ejemplo, Vida de Don Quijote y Sancho, que fue publicado en 1905. De poesía, Rosario de sonetos líricos, de 1911. Y de obra dramática tenemos Fedra, de 1910, por mencionar algunas, porque es muy amplia la obra de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno muere en 1936. Por último, yo voy a hablar acerca de Antonio de Machado.
Antonio de Machado nació en 1875 en Sevilla. Fue un poeta y dramaturgo. Bueno, él es conocido porque aparte de la generación del 98, su obra abarca otros movimientos como el simbolismo y el modernismo. En su obra él retrata el paso del tiempo, la nostalgia, la niñez, la juventud perdida, la falta de amor. Y bueno, él marca este simbolismo a partir de entre elementos como el paisaje y su estado de ánimo, una tendencia introspectiva, y manifiesta una preocupación filosófica existencial como otros autores que ya habían mencionado. Él tiene una preocupación constante y muy profunda acerca de Dios y acerca del destino, a dónde vamos a ir, y todo esto lo refleja en historias, en lo que estaba pasando en España, ¿no? Esta incertidumbre sobre qué va a pasar mañana con el futuro de todas las personas de esa época. Y bueno, se dice que su obra se divide en 3 etapas. Una etapa de formación, donde destacan varias obras, pero principalmente Soledades, escrita en 1903. Una etapa ya de madurez, que también tiene varias obras, pero en la que destaca Campos de Castilla, que se empezó en 1912 y su edición final sale en 1917. También una tercera y última etapa, que es la etapa ya de madurez de su obra y también personal, que ya viene a ser marcada con Nuevas Canciones de 1924, igual con otras obras. Y bueno, él muere en 1939. Bueno, así doy por terminado mi tema y doy paso a mi compañero Vicente para que continúe con la exposición. Listo. Buenas tardes, soy uno de los integrantes de la exposición de la generación del 98. En esta ocasión me toca el tema de generación del 98 y modernismo. Para ello, ¿verdad?, empezaré con una pequeña introducción diciendo, ¿verdad?, que la generación del 98 y el modernismo son cronológicamente similares porque se dieron en la misma época, que es a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, denominado siglo de las luces. Es cuando la corona española en 1998 perdió sus colonias, como son Cuba y es Filipinas y la otra colonia. Prácticamente los representantes de estas corrientes, vamos a decir que de la generación del 98, es Miguel de Unamuno, es Ramón del Valle Inclán y es Pío Baroja. El representante principal de la generación del modernismo es Rubén Darío. Prácticamente es latinoamericano y de ahí surge, ¿verdad?, la sucesión de todos los poetas latinoamericanos de aquella época. Para comentar algo, ¿verdad?, que veamos, la generación del 98 es prácticamente muy objetiva, vamos a decir, en algunos casos negativa, mientras que Rubén Darío, ¿verdad?, y el modernismo es positivismo. Perfecto, entonces puse este cuadro para que analicemos las cosas, cómo las ven. Una cosa, 2 puntos de vista diferentes. Vamos a leer de arriba hacia abajo el pesimismo y vamos a encontrar con que dice: esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merece la pena. Vean ustedes, pesimismo. El mismo texto, pero ahora vamos a leerlo hacia arriba. Y dice: todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Vean, 2 puntos de vista similar a la pandemia que en estos días estamos sufriendo. Son puntos de vista de las gentes, subjetivismo. O sea, cada quien lo ve con sus propios ojos.
El mundo es dicen que todo es del color del cristal con que se mira. En este mundo fuyero, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ahora tenemos las similitudes entre el modernismo y la generación del 98. Vean, constituye una misma generación cronológica. Deseo de renovación social, ética y estética. Refleja la crisis del siglo, el desarraigo existencial, tendencias al subjetivismo, rechazo del presente, del positivismo, del materialismo y de la literatura realista. Ahora vemos que son las similitudes. Ahora vamos a ver las diferencias. Helas aquí. La generación del 98, ¿cómo piensa? Grupo de escritores y poetas españoles. Mientras que el modernismo son latinoamericanos, porque surgió en Latinoamérica, son de todo el mundo, pero vamos a decir que surgió en América. Indignación por pérdida de sus colonias, la del 98. Postura crítica ante normas sociales y políticas, valores patrióticos pesimistas, prefirieron las frases cortas y simples, exponían en tercera persona, su obra fue la narrativa, la poesía y el teatro, centrándose en el ensayo. La ideología es de izquierda, ya sean anarquistas o socialistas. Su estilo musical era formal, métrico, melódico y armónico. Propuestas, soluciones creativas e imaginativas. Por la parte del modernismo, le daban importancia a la estética, lenguaje pulcro y muy cuidado, era una corriente multidisciplinar, rechazo a la realidad, abundante preciosismo, actitud melancólica, poemas muy musicales, influencia de la mitología grecolatina y la búsqueda de la libertad. Para algunos ejemplos tenemos la sonatina de Rubén Darío, que decía su poesía: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave de oro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Eso es, vean ustedes, Rubén Darío, modernismo. Ahora veamos lo que nos dice Antonio Machado. Caminante, no hay camino. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ha de ver la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Espero que con esta breve explicación haya quedado claro que son dos corrientes en una misma época. Muchas gracias, buenas tardes. Así que para la generación del 98 lo importante está en la identidad nacional. Ellos buscaban lo español a través de un análisis del pasado de España y buscaba eliminar el poder que estaba concentrado en la élite. Por ello, esta generación representó un renacimiento. Eso fue todo de nuestra parte. Agradecemos su atención.